Bueno, estamos hoy a lunes 2 de mayo de 2022. En el curso de física biológica y hemos hablado de gravedad, F es un índice G, depende de una constante gravitacional universal, el producto de las masas interactuantes y la distancia cuadrática que las separa, el cuadrado de la distancia que las separa. Electricidad cuya fuerza, la fuerza eléctrica, depende del producto de una constante eléctrica multiplicada por el producto de las cargas interactuantes, que pueden ser catiónicas o aniónicas, divididas entre la distancia cuadrática que separa a esas cargas. Y magnetismo. Magnetismo, cuya fuerza, la fuerza magnética, depende de una constante magnética multiplicada por la magnitud de los polos, que pueden ser la repulsión entre polos iguales norte-norte, sur-sur, o la atracción entre polos opuestos, y el cuadrado de la distancia que separa a esos polos. Experimentalmente, para saber que esto es cierto, necesitamos obtener los valores de las cantidades de las cuales depende la magnitud de todas estas fuerzas, que como sabemos, como fuerzas que son, pues son fenómenos o cantidades vectoriales. Cantidades vectoriales. Siempre, aunque yo no la ponga, siempre pongan las flechas arriba de las cantidades vectoriales. Las masas, en el caso de la fuerza de gravedad, las determinamos midiendo la cantidad de materia con balanzas. La distancia la medimos con reglas, con métricas, así obtenemos esos valores. Si medimos la masa de dos cuerpos y la fuerza con la que se atraen, recordemos que la fuerza la podemos calcular. La fuerza, esta fuerza mecánica, la podemos calcular multiplicando la perturbación de la masa en su cambio de estado de inercia, sea de movimiento o de reposo, midiendo o calculando la aceleración. La masa la medimos con la balanza. Esta aceleración, pues sabemos que la aceleración es el cambio en la velocidad delta t entre delta t. Y el cambio en la velocidad la podemos calcular midiendo precisamente cómo cambia la posición de esa masa o de esas masas en función del tiempo. Podríamos terminar sustituyendo aquí la fuerza, la masa, esta se sigue midiendo con la balanza, la aceleración será delta v entre delta t,
pero a su vez podríamos sustituir este delta B y calcular la fuerza multiplicando la masa que medimos con la balanza por el cambio en la posición de la masa entre el cuadrado de la distancia. El cambio en el cuadrado de la distancia. Esto finalmente es la aceleración. ¿Okay? Porque sería delta B, sería delta X entre delta T. Entre delta T nos queda delta X entre T cuadrado. De ahí el poder del álgebra. ¿Sí? Esa forma de calcular desarrollada por la cultura islámica hace como 1000 años más o menos. En la transición del primero al segundo milenio de nuestra era cultural occidental. Entonces, de esta manera podemos calcular esta fuerza entre dos masas, si tenemos las masas, y vemos cómo cambia cuadráticamente. Podemos entonces calcular esta fuerza. Ya tenemos las dos masas, la distancia, la fuerza, y entonces podemos calcular la constante G, que fue lo que hizo Lord Cavendish, multiplicando la fuerza calculada aquí por el cuadrado de la distancia de la perturbación entre el producto de las masas. G es igual a F por D cuadrada entre M por L. Y entonces, voilà, tenemos la primera constante, que ya la anotamos la sesión pasada. ¿Cuál es el valor de G? ¿Cuánto? Otra vez, si es necesario, ahorita discute un poco, pero para que te escuche yo bien. Otra vez, ¿cómo? 6.67, la otra sí, si quitas el cuerocas abriéndola más la boca, sale mejor el sonido. Por 10. Y ya le ponen una cuerda. El exponente. Por 10 a la. ¿A la qué? ¿A la menos 9? A la menos 11. Unidades, siempre las unidades son importantes. Metros cúbicos sobre kilogramos por segundo cuadrado, ¿no? Metros cúbicos. Si usamos los newtons. Ok, son metros. No, sería, a ver, fuerza, newtons. Aquí tenemos las unidades. Fuerzas o newtons. Serían newtons, metros cuadrados entre kilogramo cuadrado. Porque la fuerza son newtons, la distancia son metros elevado al cuadrado y masa en kilogramo. Masa en kilogramo me da kilogramos cuadrados. Ahí están las unidades. No hay por qué memorizarlas. Están en la ecuación. La ecuación nos está diciendo lo que sucede. Es una fuerza que produce un cambio entre masas. ¿Bien? Eso es lo que significa la constante. Recordemos que la potencia nos dice que es 0.00000 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahí está. Newtons, metros cuadrados entre. Otra forma de expresarlo es usando potencias negativas.
kilogramos a la menos 2, que es lo mismo que usando la regla de las potencias. Como se dan cuenta, es una cantidad extremadamente pequeña de fuerza de interacción entre las masas a esta distancia, al cuadrado de la distancia, metros cuadrados. Es una cantidad muy pequeña, la constante. Por eso es que es notable cuando las masas son muy grandes, como la masa de la Tierra. Es que, ¿cuánto? 10 a la 8 kilogramos. 10 a la 8 kilogramos, creo que es. O sea, es una masa muy grande, y por eso cualquier objeto de masa pequeña interactúa con ella evidentemente. ¿Bien? Pero aún así podemos calcular la fuerza entre cualquier par de cuerpos. ¿Cuál será la fuerza entre 2 kilogramos de agua? 2 kilogramos de agua tienen masa, 1 kilogramo cada masa de 1 kilogramo de agua. ¿Cuánto es 1 kilogramo de agua? Así como para visualizarlo, ¿cómo le mostrarían a una persona, cómo le explicarían a cualquier persona que no tenga estudios formales de ciencia cuánto es 1 kilogramo de agua? Un litro de agua, debido a la densidad del agua, que es 1 kilogramo entre decímetro cúbico, eso lo que me está diciendo es que 1 litro de agua pesa, es 1 litro, o 1 litro de agua pesa 1 kilo. 1 kilogramo, recordemos, el lenguaje coloquial en español, 1 kilo. Cada que uno va a la tienda a comprar una botella de agua de 1 litro, está comprando 1 kilo de agua, 1 kilogramo de agua. Puede uno ir a pedir 1 kilo de tortillas o 1 kilo de agua. Si a uno le dan 1 kilo de agua, le dan 1 litro de agua. Si a uno le dan 1 kilo de tortillas, le deberían dar unos 1000 tortillas. En realidad está uno pidiendo 1 kilogramo de tortillas, no 1000 tortillas. Bueno, entonces, esto es en cuanto a la fuerza de gravedad. Electricidad. La electricidad, la constante eléctrica, la podemos medir si 2 cuerpos de masa conocida los cargamos y medimos la fuerza de atracción entre ellas. Pues puede ser la fuerza electrostática atractiva. Por ejemplo, un cuerpo, si estos 2 cuerpos se unen, no hay problema, no hay problema, no se pueden mantener unidos, porque si este lo tengo detenido y este otro plumón negro no, este interactuará con la Tierra. Ambos son de plástico, y vimos que el plástico, las resinas, muestran en condiciones apropiadas, bueno, aquí es demasiado grande la masa entre ellos, pero si fuera suficiente la carga que yo le pudiera poner a cada uno de estos 2, habría un problema de repulsión. Mejor buscaría un material que cargado electrostáticamente pudiera ser atraído por esta resina plástica. Conociendo las masas, conozco la interacción gravitacional entre ellas y con la Tierra. De la tercera ley de Newton, a toda fuerza se opone una fuerza igual, de la misma magnitud, pero de sentido opuesto. Yo sé que una fuerza que sea capaz de levantar ese objeto, por ejemplo, por atracción electrostática, será determinada por la magnitud de la masa del objeto, y si esta fuerza electrostática es capaz de levantarlo, entonces ya tengo medida la fuerza electrostática en equivalencia con la fuerza gravitacional. Y entonces
Voilà. No, esta no. No es con amarillo. Yo para seguir el mismo patrón de colores, sería con rojo. Digo, puedo medir la cantidad de carga que le pongo a un objeto. Lo mido en coulombs. Puedo medir la distancia que los separa. Y puedo calcular la fuerza a través de medir la fuerza mecánica. Despejo la constante eléctrica. La fuerza de gravedad es sumamente grande. La constante eléctrica, K sobre índice E, será, ya la escribimos la vez pasada, la forma eléctrica de esta relación de la fuerza eléctrica, ya no la fuerza gravitacional. Aquí me falta poner su índice G, F subíndice G. En este caso es F subíndice E, multiplicada por el cuadrado de la distancia de los objetos que están separados y que vencen esa distancia debido a esta fuerza, dividida entre el producto de las cargas, ya sea por repulsión o preferentemente por atracción, porque así sé que estoy yendo contra la fuerza de la gravedad. Entonces lo idóneo sería no poner cualquier par de cargas, sino poner una positiva y una negativa, para que entonces pueda yo medir la atracción que vence a la fuerza de gravedad. Entonces ya tengo la fuerza eléctrica. Otra fuerza, otra constante. Y ya vimos cuál es la magnitud de la fuerza eléctrica. De la constante eléctrica. ¿Cuál es la magnitud de la constante eléctrica? Redondeada la tengo ya que anotada como 9 por 10 a la 9, ¿sí? 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado entre coulomb cuadrado. Metro cuadrado, newtons, metro cuadrado entre coulomb cuadrado. Y aquí están las unidades, recordemos. La fuerza son newtons, la distancia son metros al cuadrado y las cargas son coulombs, carga por carga, coulomb por coulomb cuadrado. Ya tenemos entonces la segunda constante, y hay que intentar aquí con no sé qué, es que no se borren estos puntos. Okay. Fuerza eléctrica, constante eléctrica, 9 por 10 a la 9 newtons metros. Como vemos, alguien podría decir, ¿esto qué es? Es igual a 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 newtons. ¿Cuántos son estos? Acá, si separamos entre comas por tríadas, tenemos que sería un décimo, un centésimo, un milésimo, un 10 milésimo, un millonésimo, un 10 millonésimo. ¿Sí? Sería 0.6 10 millonésimos de newtons metro cuadrado kilogramo a la menos 2. ¿Y aquí qué tenemos? Separamos por tríadas y tenemos miles, millones, miles de millones. ¿Vale? 9.000 millones de newtons. 9.000 millones de newtons por metro cuadrado coulomb a la menos 2. ¿Se pueden comparar ambas cantidades? Esta mucho más grande que esta, casi cuatrillones de veces más grande que la eléctrica que la gravitacional. No las podemos comparar.
Porque aunque en ambas hay newtons, kilogramo metro de segundo cuadrado, eso es la síntesis. Recordemos entre paréntesis que un newton, o la unidad de newton, es un kilogramo por, viene de acá, kilogramo por metro entre segundo cuadrado, por metro segundo a la menos 1. Eso es un newton. Es el cambio de la velocidad de un objeto con masa. No, aunque en ambos hay newtons, kilogramos, metros entre segundo, estos son kilogramos y estos son coulombs. Son dos cosas distintas. Una es masa, la otra es carga eléctrica. No son peras y manzanas, porque ambas son pomáceas. Serían peras y naranjas. Unas son pomáceas y las otras son cítricas. No las podemos comparar, aunque ambas sean vegetales. Y es más, angiospermas. En ambas son angiospermas, en ambas hay fuerzas, newtons, pero en uno son kilogramos y en otros son cargas. En uno es masa y el otro es carga eléctrica. Son dos cosas distintas. Una es la fuerza de gravedad y otra es la fuerza eléctrica. Son dos fuerzas aparentemente distintas. Magnetismo. Es más, ya les mostré la gravedad, ahora les voy a mostrar un ejemplo de electricidad, pues una pila eléctrica. Aquí hay fuerza eléctrica, 9 volts, menos 8 y feria, lo medí hace rato. 8 volts es fuerza eléctrica. Bien. Magnetismo, constante magnética. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo determinamos la polaridad? Porque son polos, no es masa, no es carga eléctrica, son polos magnéticos, que además siempre vienen de a pares, siempre vienen juntos, no los podemos separar. ¿Cómo lo hacemos? Gracias al concepto que surge de la observación del experimento de Ørsted. Ørsted mostró, y fue lo que les vimos el viernes pasado, y aquí lo repetí la experiencia sobre la mesa, con una brújula a la cual se le colocó encima un conductor eléctrico, un alambre, y al aplicar una corriente eléctrica a lo largo del alambre que está colineal a la orientación de la aguja de la brújula, observamos que cuando se está produciendo la corriente eléctrica, la aguja se ve perturbada, pero además se ve perturbada de una manera específica. Si la corriente se mueve, como indica mi dedo pulgar de la mano derecha, hacia allá, y la brújula está, en este caso esta brújula está señalando que el norte está para allá, y efectivamente el norte está para allá. Yo estoy viendo que de aquí veo el sol por aquella posición, más o menos para allá está el sol, y por ahí apareció el día de hoy, aquí en la UAM, aunque yo no estaba aquí, ya sé que siempre sale por ahí, bueno, no, a veces un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, pero siempre por allá, y por allá es entonces el este. Si allá es el este, entonces hacia allá es el norte, y la brújula me lo demuestra. La brújula bien colocada me muestra que el norte está para allá. Entonces, si yo coloco un alambre conductor como este sobre la brújula, colineal a la dirección de la brújula, es decir, en orientación norte-sur o sur-norte, y hago pasar una corriente eléctrica por este alambre conductor, voy a observar, y la corriente eléctrica que ya vimos que tiene dirección
depende de la posición de los electrodos o polos eléctricos de la pila, cuál se oxida, cuál se reduce, hacia dónde se mueven las cargas eléctricas negativas y hacia dónde las positivas cuando las hay en movimiento. Las que más evidentemente se mueven son las negativas, las portadoras de electricidad, y por eso les hemos llamado electrones. Los electrones son los portadores de la carga eléctrica negativa, por definición, así les llamamos, aunque no sepamos qué son esas cosas ni las hayamos visto. Los electrones son los portadores de la carga eléctrica negativa, entonces van hacia el ánodo, bueno, según una definición. ¿Okay? Irían en este caso hacia allá, hacia donde señala mi dedo pulgar. Cuando hago eso sobre la brújula, veo que la aguja que apunta hacia el norte cambia su orientación hacia el este. Es decir, si mi dedo pulgar apunta hacia el norte, la polaridad magnética que está perturbando la aguja de la brújula la orienta hacia donde señalan mis otros dedos de la mano derecha, hacia el este. Y si invierto la posición de la pila y entonces la corriente eléctrica corre ahora en el sentido opuesto, siempre con mi mano derecha, así, ahora la corriente eléctrica iría hacia el sur, veo que la aguja se perturba entonces no hacia el este, sino hacia el oeste, hacia donde señalan mis dedos de la mano derecha, mis dedos opuestos al pulgar. Y afortunadamente este experimento lo hizo un póngido, Hans Christian Ørsted, era un póngido, tenía pulgar opuesto. Si hubiera sido un úrsido, no, los úrsidos no tienen pulgar opuesto, entonces no podrían haber descubierto la electricidad y el magnetismo simultáneamente. La interacción entre ellos, vamos a decir, la relación entre ellos, más que interacción, la relación entre ellos. Si hubiera sido un gato, un félido, parece que tienen pulgar opuesto, pero no, más bien son las garras las que... Les puedo mostrar mis cicatrices. En fin. Tenía yo 7 gatos. Hace poco falleció la mayor. Entonces ahora nada más quedan 6. De los 7 que tenía ya nomás me quedan 6. Y pues tengo cicatrices de ellos por todo el cuerpo. Ok, entonces, primero, hay una evidencia de que hay una relación específica entre la electricidad y el magnetismo. Cuando se produce una corriente eléctrica genera un campo magnético y se hace evidente por la perturbación que genera en la aguja magnética de la brújula. La aguja magnética, para que sea magnética, tiene que ser de hierro. Tiene que ser de hierro. Yo hago correr una corriente eléctrica con una fuerza eléctrica sobre un conductor y estará generando un campo magnético con una dirección específica. ¡Pum! Si yo hago correr una corriente eléctrica sobre otro conductor igual, otra pieza de hierro, pero con una corriente opuesta, ¿qué sucede? Pues que mientras que en uno está generando un campo magnético de una dirección, en el otro estará generando un campo magnético o fuerza magnética en la dirección opuesta. ¿Y qué sucederá? Se comportarán como imanes debido a la electricidad, les llamamos electroimanes. Y entonces podrán, si los polos son opuestos, atraerse. Y puedo yo medir la rapidez de esa perturbación. Conecto la corriente eléctrica entre las dos barras de hierro. En una se genera una corriente eléctrica en un sentido, en la otra una corriente eléctrica en sentido opuesto.
se generarán polos eléctricos distintos y entonces ¡pum!, se atraen. Y puedo medir entonces esa perturbación. Si yo además conozco la masa de las barras, puedo calcular la fuerza de interacción, de perturbación entre esas dos barras. Y si además mido la distancia que recorre la carga eléctrica, digamos que sean dos barras de 1 metro, una barra de 1 metro por la que corre una corriente en un sentido, otra barra de 1 metro en la que corre una corriente en el sentido opuesto, se generan polos opuestos, se atraen y puedo medir todo. Puedo medir la fuerza de interacción, la distancia en la que corrió la carga eléctrica y entonces puedo medir a través de la electricidad la equivalencia de los polos magnéticos. Despejando, ¿dónde quedó? Acá está. El verde para seguir con el mismo código de colores. La constante magnética la puedo despejar usando el cálculo árabe, algabra o álgebra, que es entonces de manera similar a estas dos formas de calcular la constante gravitacional, la constante eléctrica o la constante magnética, será igual al producto de la fuerza magnética, la cual ya dije como la medí mediante la electricidad y la fuerza mecánica, multiplicada por la distancia cuadrática entre inicialmente las cargas que se atraen. Pero puedo hacer la transformación, reduzcamos a los polos, polo, polo, norte, sur, pongamos para que sea fuerza atractiva. Y entonces puedo calcular en equivalentes eléctricos la constante magnética. De ahí la magnitud numérica y las unidades, que es la magnitud numérica que tengo yo aquí anotada, redondeando. Aquí está. Es 1 por 10 a la menos 7 newtons metros cuadrados entre coulombs divididos entre segundo por metro. Esto de la transformación de las cargas en el experimento a los polos. Es una unidad medio loca, pero esto me va a dar esta cantidad, que será igual a 0.1234567 newtons metros cuadrados coulombs a la menos 1 segundo metro a la menos 1, no, a la 1, así, porque si está abajo pasa arriba, entonces bueno, ok, ya está. Vemos otra vez que se trata de una cantidad muy pequeña, pero igual que no puedo comparar la constante gravitacional con la constante eléctrica, aunque usé electricidad para determinar la constante magnética, tampoco las puedo comparar, porque aunque en ambas hay newtons, aquí sí hay metros cuadrados, coulombs, pero aquí está este producto que no está, y esto ya me los hace diferentes. Digamos que a lo mejor si son peras y manzanas, ambas son pomáceas, pero una cosa es una pera y otra cosa es una manzana. Aparentemente una cosa es la electricidad y otra cosa es el magnetismo. Pero así como las peras y las manzanas están relacionadas, porque ambas son pomáceas, el hecho que demuestra, por un lado, el experimento de Ørsted
de que la electricidad genera magnetismo. Y el experimento de Faraday, que demuestra que el magnetismo genera electricidad, y mediante esa electricidad yo puedo producir luz en esta lámpara. La fuerza eléctrica es la que está produciendo la luz en esta lámpara, como acá está, en esta lámpara, en la cual tengo adentro aquí unas baterías. Aquí sí puedo ver las baterías, déjenme ver, son de esas baterías de litio, chiquitas, aquí están. Son 3 baterías de litio en esta lámpara, 1, 2, y 3. La voy a cerrar otra vez. Y ya tengo aquí mi lámpara, que utilizando la electricidad entre los electrodos, la fuerza eléctrica entre los electrodos, entre el ánodo y el cátodo, produce una corriente eléctrica que produce la emisión de luz. ¿Por qué? La electricidad puede generar magnetismo. El magnetismo puede generar electricidad. Y la electricidad puede producir luz. ¿Por qué? Ørsted demostró que la electricidad produce magnetismo. Michael Faraday, quien repitiendo el experimento de Ørsted hizo más experimentos, demostró que el magnetismo puede generar electricidad. Y de alguna manera, la electricidad produce luz. Por un lado hay una relación entre la electricidad y el magnetismo. Quizá eso pudiéramos verlo como una relación o razón o proporción entre la electricidad a partir de su constante eléctrica y el magnetismo a través de su constante magnética. Lo que será esto igual a sería 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados coulombs a la cuadrados, lo van así dividido, entre 1 por 10 a la menos 7 newtons metros cuadrados coulombs entre segundo por metro. Y esto entonces me va a dar un número. La división de potencias la recordamos fácilmente. Sería entonces 9 entre 1 es 9 por 10 al cuadrado. Newtons entre newtons es 1, no se van a ningún lado. Newtons entre newtons se van, no se van, ahí están. Newton entre newton es como 9 entre 9 es igual a 1, la unidad.
Newtons entre newtons, la unidad es 1, multiplicado por lo demás, me queda lo demás. Metro cuadrado entre metro cuadrado, igual, es 1, por lo demás me queda lo demás. Aquí transformando, déjenme ver, acá me quedó, hay algo chueco aquí que me está faltando. Sí, tengo un error en la constante magnética. Es coulombs entre segundo metro todo al cuadrado. Surgió ahorita. Aquí está. Vamos a poner entonces así. Esto por coulombs entre segundo metro todo al cuadrado. 2, corrijamos. Ese corazón me salió una cosa rara. Coulombs entre segundo metro al cuadrado. Ahí está, ahora sí. ¿Ya corrigieron? Ya estamos todos corregidos y aumentados. Bien, ahora sí. Coulombs al cuadrado entre coulombs al cuadrado, coulombs al cuadrado entre coulombs al cuadrado, pues ese 1, por lo demás queda lo demás. Y me quedan entonces metros, déjenme ver. Sí, ok. Metros entre segundo al cuadrado. Metros entre segundo al cuadrado. 9 por 10 al cuadrado entre metros entre segundo al cuadrado. Estos cuadrados los puedo, lo voy a hacer mejor aquí abajo para que no se me magia. 9 por 10 al cuadrado metros entre segundo al cuadrado. Puedo eliminar los cuadrados y obtengo la raíz cuadrada. Y entonces me queda 3 por 10 no, espérame, aquí estoy haciendo una burrada. Sí, no. Es a la 9 entre menos 7. Eso es a la 16. Ahora es a la 16. A la 16. Ahora sí. Nada cuadrado. A la 16. ¿Por qué a la 16? Es este más este. Es 9 más 7 me da 16. Entonces queda 9 por 10 a la 16. Son las potencias. Ahí está. 9 entre menos 7. No era 9 entre 7. Era 9 por 10 a la 9 entre 1 por 10 a la menos 7. ¿Sí? No era 1 por 10 a la 7. Por eso me quedó, lo hice chueco. Olvidé R el signo. ¿Sí? Entonces, este, como es negativo, este dividido entre este queda positivo y entonces queda a la 16. 9 más 7 es, no 10, 16. Hoy es San Lunes, después de un fin de semana medio agitado. Hoy todavía no despierto. Y aparte parece que algo me cayó pesado de lo que comí ayer. Por eso llegué tarde. Tuve que hacer una escala técnica. Sí. Sí, cuando hay que ir, hay que ir. Bueno, ok, ahora sí. 9, la raíz cuadrada de 9 es 3. La raíz cuadrada de la potencia 16. ¿Cuál es? ¿Cuál potencia le va a dar cuadrado a la 16?
No, se suman las potencias. Aquí las estoy sumando. 8. No se multiplican, se suman. Entonces, 3 por 10 a la octava potencia. ¿Sí? Metros entre segundo. ¿Y esto qué es entonces? Metros entre segundos son velocidad. Esto es una velocidad. ¿Pero de qué? ¿La velocidad de qué? 3 por 10 a la 8. Vamos a escribirla no en forma de potencia, sino en forma numeral completa. Sería un 3 seguido de 8 ceros. ¿Cuántos van? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo separamos en tríadas y nos da 300 millones de metros entre segundo. 300 millones de metros entre segundo. Esta es una velocidad vectorial. ¿Velocidad de qué? Una velocidad v. Así está escrita en unidades internacionales, metros entre segundo. Pero ahí mencionaste algo. Esto es igual en lenguaje coloquial, en unidades de la vida diaria, aunque yo no he visto nada que se mueva, no he visto nada que se mueva a esa velocidad. No he visto objetos que se muevan a esa velocidad. No he visto objetos que se muevan a esa velocidad. ¿Cuál? 300 millones es igual a 300.000 multiplicado por 1000. Serían entonces miles de metros entre segundo. 300.000 kilómetros entre segundo. Y ahora sí, quizá reconozcan este número, esa velocidad. ¿De qué dijiste que es? De la, ¿quién es este? Acá sí, es que con el cubrebocas no veo quién habla, luego confundo. Entonces, esta es la que en física se representa con la letra C. Por cierto, para no confundir con la C de Coulomb, la ponemos como debe ser, C minúscula. La velocidad de la luz. Y quizá ahora sepamos, entonces, en parte, por qué la electricidad produce luz. La luz es electricidad y magnetismo. Es un fenómeno consecuencia de la relación o razón entre la electricidad y el magnetismo, entre la fuerza eléctrica y la fuerza magnética. La capacidad que tienen las cargas eléctricas cuando están en movimiento, impulsadas por una fuerza, por un potencial eléctrico, para producir campos magnéticos. En otras palabras, la electricidad y el magnetismo son la expresión de un solo fenómeno, al que llamamos electromagnetismo. El electromagnetismo es un fenómeno debido a la expresión o la manifestación simultánea de la electricidad y el magnetismo. Siempre vienen de a pares. Electricidad y magnetismo siempre están juntos, aunque a veces, dependiendo de las condiciones, se manifieste más una fuerza que la otra. Dependiendo de las condiciones en las que se presenta el fenómeno, será más evidente
la presencia de las fuerzas magnéticas o será más evidente la presencia de las fuerzas eléctricas. Y todo esto fue desarrollado a lo largo del siglo XIX. Entre 1820, en el caso de el experimento y hallazgo por Hans Christian Ørsted, fíjense, hace poco más de 100 años, hace 102 años, que Hans Christian Ørsted observó ese fenómeno en la brújula, en una aula o auditorio en Copenhague. Y en los años siguientes, Juan Frederick Michael Faraday, revisando y repitiendo las observaciones de Ørsted y yendo más allá, en particular ya Faraday, Juan Frederick había fallecido como consecuencia parece que de la serie de experimentos que hizo, sobre todo en química, ¿sí? Parece que finalmente la exposición a sustancias en experimentos químicos afectó la salud, de modo que terminó falleciendo a una edad relativamente temprana. Michael Faraday lo sustituye al frente de la Royal Institution y continúa por curiosidad sus investigaciones sobre la relación entre la electricidad y el magnetismo. Desarrolla el primer dispositivo que produce movimiento a partir de cargas eléctricas que generan magnetismo y desarrolla la primera capacidad de algo que a través del magnetismo genere electricidad. Inventa la bobina, un alambre de cobre enrollado, que al introducirle en la espiral de ese alambre de cobre un imán, observa que se genera una corriente eléctrica. Entonces inventa el concepto del generador eléctrico a partir del movimiento de imanes. Y por eso ahora tenemos lamparitas de bolsillo que funcionan, al menos temporalmente, produciendo electricidad para generar luz, para producir luz. Ya no solamente se produce luz a partir de pilas voltaicas, pilas eléctricas debidas a la interacción entre metales que interactúan y reaccionan químicamente. Uno se oxida, otro se reduce y en ese proceso se producen movimientos de cargas eléctricas y entonces genera fuerza eléctrica que es capaz de producir electricidad. Y quizá entonces podamos entender que lo que estamos viendo aquí, esta luz, es electromagnetismo. Consecuencia de lo que le sucede a la sustancia que inicialmente está líquida guardada dentro de este recipiente y que al permitírsele salir se transforma en gas, pero si a ese gas lo perturbo ¿cómo? ¿Por qué lo perturbo? ¿Qué le hago? De alguna manera, es más, estas chispitas, a su vez que son fragmentos sólidos, están produciendo luz, ¿no? Estamos viendo las chispas que también producen luz, que es similar a lo que sucede cuando a este material que está arriba de este pedazo de madera, también lo tallo, produce chispas, pero a su vez produce una serie de procesos que terminan emitiendo luz. Y todo esto, toda esta luz, es electromagnetismo, aunque no sea evidente, no es evidente, no estoy viendo yo corrientes eléctricas, no estoy yo percibiendo movimientos causados por fuerzas magnéticas, pero ahí está la electricidad y el magnetismo presentes en esa fuente de luz. E incluso, porque algunas
fuentes de luz muestran una luz, aquí ya está, parece que se está acabando el propano, azul y otras amarillas. Azul y amarillo. ¿Por qué hay luz azul? ¿Por qué hay luz amarilla? La razón está ahí, que seguiremos revisando y profundizando a lo largo de esta semana y la próxima, que es la última del trimestre. Esta es la semana 11, ¿no? 10. Sí es cierto, la semana 10. Si fuera la 11 ya estaremos viendo el otro tema y estaríamos a punto de terminar el trimestre. Arrepiéntanse que el fin está cerca. El fin del trimestre. No se arrepientan, mejor pónganse a trabajar. ¿Ok? Entonces por hoy terminamos con esta conclusión. La electricidad y el magnetismo se relacionan y debido a esa relación nos dicen que son realmente un solo fenómeno llamado electromagnetismo, una de cuyas manifestaciones del electromagnetismo es la luz, o la luz es electromagnetismo. ¿Por qué hay luz de diferentes colores? No se pierda el próximo episodio, misma hora, mismo canal.